Buenas tardes a todas y a todos. A nombre del magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el maestro Reyes Rodríguez Mondragón, y de las magistraturas que conforman el Pleno de la Sala Superior, agradecemos su interés y presencia en este magno evento en el cual hoy día nos acompañan. Quienes siguen esta transmisión desde las redes sociales, bienvenidos sean. Les presentamos la actividad coordinada hoy por la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales en colaboración con la Escuela Libre de Derecho y Jurisprudencia de Tabasco y la Casa de la Cultura Jurídica Ministro Manuel Bartlett Bautista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para realizar este escrutatorio en el marco de los círculos de debate de las juventudes de la justicia electoral. Hoy daremos presencia al tema las tecnologías de la información y la inteligencia artificial en los procesos electorales. Nada más ni nada menos un tema que se antoja en boga y donde los jóvenes van a tener la mayor participación en el próximo proceso electoral de 2024. Saber manejar tecnologías, el saber de nuevas competencias es menester de todo y cada joven que se encuentra presente. Debido a lo anterior y con el carácter formal que este evento nos representa, les solicito a la audiencia amablemente pongan sus celulares en modo silencio, toda vez que tendremos que escuchar varios puntos de vista muy interesantes de los jóvenes que hoy se presentan en esta aula. A continuación, saludaremos y agradecemos la presencia de quienes integran este presidio. De inicio, en representación del licenciado Javier Santiago Vargas Ramón, rector de esta honorable escuela, de esta honorable universidad, se encuentra presente el maestro Orlando Moscoso Cruz, para el cual pido un fuerte aplauso. Al licenciado Enrique Andrade González, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para el cual solicito también un fuerte aplauso y la mano. Y este presidio se ganará por dos grandes mujeres de la vida, tanto política como electoral, como jurídica de este Estado. La doctora Yoliria Rey Alvarado de la Cruz, comisionado propietario de la ponencia primera del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para el cual y a la maestra Ilumagua de Trujillo, directora de la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Manuel Bartlett Bautista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este gran debate. Bienvenidos sean todos y todas a este recinto. A continuación, daremos y escucharemos en el marco de los círculos de debate de la Juventud por la Justicia Electoral las ponencias de populación breve. Por lo que le solicito al licenciado Enrique Andrade González, director general de Relaciones Institucionales, nos dé la más cordial de las bienvenidas a esta Gracias, buenas tardes a todas y a todos. Nos da mucho gusto estar por aquí en Villahermosa, aquí en la Casa de la Cultura Jurídica. Muchísimas gracias, maestra Guade, por recibirnos por acá. Y bueno, les traigo un saludo a nombre de la Sala Superior del Tribunal Electoral de la Federación, del magistrado presidente Rodríguez Mondragón, de la magistrada Mónica Lizoto Fregoso y demás magistradas y magistrados que la integran. Y bueno, pues nos da gusto estar acá. Vamos a saludar con mucho gusto. Le mandamos un saludo a la distancia al licenciado Javier Santiago Vargas Ramón,
Ramón, que es el rector de la Escuela Libre de Derecho y Jurisprudencia de Tabasco, y en su representación decimos con mucho gusto al maestro Orlando Moscoso, al cual igual le damos la bienvenida, y agradezco por supuesto a la doctora Yolida Bella Parado de la Cruz, que va a ser nuestra experta en esta actividad, comisionada propietaria de la ponencia en el Instituto de Transparencia del Estado. Muchas gracias. La idea de tener una actividad, digamos, diferente aquí con ustedes es haber traído esto que le llamamos escuchatorio. Si ustedes buscan en un diccionario qué significa escuchatorio, no lo van a encontrar. Es una idea que tuvo la magistrada en su momento, Mónica Soto, y deseábamos hacer algo diferente, que no sea que los jóvenes escuchen a las autoridades les digan la experiencia que tienen en algunos temas, y los jóvenes puedan en su momento a lo mejor pues recabar alguna información que les pueda ser útil y aprender un poquito más de lo que les digan las autoridades. La idea del escuchatorio es que las autoridades escuchen a los jóvenes, que sepamos qué es lo que están pensando en determinados temas, qué piensan de la democracia, qué piensan de nuestro sistema electoral, qué piensan de las elecciones, qué piensan del propio tribunal electoral, si se está haciendo bien, falta, etcétera, ¿no? Entonces, la idea es justamente escucharlos a ustedes. Es una forma distinta, ¿no?, a los eventos normales a los que asistimos, que a veces pues nada más escuchamos, nos distraemos, agarramos algo de lo que se dijo y nos vamos. Aquí la idea es más bien que ustedes nos digan cómo ven los temas que les estamos planteando. Y en este caso, el tema, que también fue sugerencia de la propia magistrada, deseábamos hablar un poquito más de la inteligencia artificial. A mí cuando me lo dijo, la verdad es que dije, ¿y cómo le hacemos? Porque yo no sé tampoco nada mucho del tema. De hecho, en el tribunal tampoco estamos muy familiarizados con el tema, apenas estamos viendo cómo está, qué hay y cuáles pueden ser las repercusiones que vamos a tener con esto. Pero como que nos ha agarrado de sorpresa a todos. Yo le diría que de repente, pues no sé, a lo mejor me voy mucho, si digo 2 años para acá, tal vez menos, estamos viendo una entrada exabrupta del tema y que empieza a abarcar muchísimas cosas en nuestras vidas que ni siquiera nos damos cuenta. Y que tal vez nos estemos dando cuenta, pues esperemos que no tarde, pero sí en base a lo que vemos que nos está llegando de información, que de repente decimos, bueno, ¿y cómo tienen mi teléfono? ¿Cómo tienen mis datos? ¿Y cómo saben que yo soy cliente de Banamex, por ejemplo? Pues porque todos estos datos ya los están procesando justamente los algoritmos de la inteligencia artificial y están mandándonos cosas ya direccionadas. O sea, ya no mandan así como al aire antes, ¿no?, de a ver si pega. Ahorita ya saben que va a pegar porque ya saben que somos clientes, ya saben nuestros datos, nuestro correo, etc. Entonces en una tienda me preguntaron mi correo y no me deja de llegar diario información de la tienda, no he vuelto ahí. Y bueno, así es esto, ¿no? Entonces creo que en el tema electoral, este tema de la inteligencia artificial, pues va a estar muy vigente, porque justamente lo que se busca o se buscará por parte de candidatos y partidos políticos es direccionarnos la información que creen que nos va a interesar. Entonces van a decir, pues él como que se acerca un poquito más a la ideología de un determinado partido político. Vamos a mandarle cosas que tengan relacionadas con esta ideología. Y así nos van a empezar a bombardear seguramente ahora que empiece el proceso electoral de este tipo de cuestiones. Entonces justamente la idea es pues abordar estos temas, escuchar qué piensan los jóvenes, que finalmente son los que les va a tocar un poquito más que a nosotros enfrentar todos estos retos y finalmente pues ver qué haría falta, cómo los podemos ayudar. ¿Haría falta normarlo? ¿Haría falta acotarlo, sancionarlo? En fin, creo que pues cada quien ahí nos dará su opinión y desde luego pues la escucharemos y en su momento lo daremos a conocer también allá en la sala superior del tribunal para que las magistradas y magistrados pues estén atentos de lo que opinan ustedes. Por eso pues muchas gracias, bienvenidos. De manera muy especial quiero agradecer a Emily Patricia Fuentes Arias, a Diego Emilio Arias Denis, a Verónica Gutiérrez Gómez, a Diego
Guzmán Ubando, que serán nuestros jóvenes que van a comentar las preguntas que les vamos a hacer. Y bueno, también aprovecho para saludar con mucho gusto al consejero Juan Correa López, que nos acompaña por acá. Y pues bienvenidos, esperemos que la actividad sea interesante y muchas gracias por estar. Bueno, en vista de que el maestro de ceremonia yo les doy la bienvenida a todos ustedes a esta Casa de la Cultura Jurídica. Ya hemos trabajado nosotros con esta honorable institución, hemos hecho algunos eventos con compañeros de aquí de la Casa de la Cultura, con ustedes allá en su escuela. Les doy bienvenida a todos ustedes. Me parece interesante el tema que se va a tratar el día de hoy, porque pues en el mundo de la tecnología estamos todos inmersos, nadie queda afuera y como dice el licenciado Enrique Andrade, la inteligencia artificial es algo nuevo para nosotros, pero les comento, fíjense que mi hijo estudió ingeniería en sistemas computacionales en el Tecnológico de Monterrey hace como 20 años. Y precisamente su tesis fue sobre inteligencia artificial, que ni idea tenía yo de lo que estaba hablando él, en su tesis que me dio, ni idea tenía yo de qué se trataba, y mira, nada más después de 20 años, es algo que se está tomando en cuenta el día de hoy. Les agradezco a la universidad, le agradezco a la maestra, la doctora Yoridabel Alvarado de la Cruz, por su presencia. Ella ya también ha sido compañera de aquí que nos ha aportado algunas conferencias relacionadas en materia electoral. Bienvenido el señor consejero. El maestro Orlando Moscoso por su presencia. Esta es su casa y podemos hacer algunos eventos relacionados también en coordinación con el Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tabasco. Todos sean bienvenidos y me permito que se inicie la práctica con los estudiantes, que es muy importante en este momento, para que se pueda hablar precisamente sobre este tema, sobre las tecnologías de la información y la inteligencia artificial en los procesos electorales. Ponemos 2 sillas más para los alumnos que se van a sentar aquí y continuamos con el evento. Un momentito, por favor. Muchas gracias por sus palabras, maestra. Ahora vamos a dar paso al maestro Orlando Moscoso Cruz para que también nos dé unas palabras en representación del señor rector de la Escuela Libre de Derecho y Jurisprudencia de Tabasco. Adelante. Bueno, pues muy buenas tardes a todos ustedes, estimadas amigas y amigos, exalumnos, qué bueno que están aquí. También nos acompañan muchísimas personalidades dentro del ámbito del derecho. A nombre y representación del licenciado Javier Vargas Ramón, rector de la Escuela Libre de Derecho y Jurisprudencia de Tabasco, doy la más cordial también de las bienvenidas a todos y cada uno de ustedes a este escuchatorio, así como a quienes participan a través de los medios digitales de las instituciones que hemos organizado este importante evento. De manera especial doy la bienvenida a estas calurosas tierras del trópico al doctor Enrique Andrade González. Me dijo que el calor lo ha tratado moderadamente bien. Así es. El doctor Andrade es director general de instituciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, institución promotora y organizadora de este evento. Agradecemos también a la maestra Irma Guad Trujillo, directora de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, su participación al facilitar las presentes instalaciones y los apoyos logísticos. En verdad, muchas gracias, maestra, muy amable. A la doctora Yoridabel Alvarado de la Cruz, comisionada propietaria de la ponencia primera del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Este ratito nos aventamos un debate histórico. Muy bueno. Asimismo, destaco la presencia de estudiantes y académicos de nuestra institución educativa, de la Escuela Libre de Derecho y Jurisprudencia de Tabasco. ¿No les escucho? ¿Dónde están? Qué bueno que están aquí.
Qué bueno que están aquí y que sin duda alguna dan lustre a este importante evento. También quiero agradecer la presencia del maestro Juan Correa López, consejero del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Muchas gracias, consejero, por acompañarnos. No omito manifestar nuestra gratitud nuevamente al doctor Andrade, a la maestra Guade, que hubieran permitido a nuestra institución educativa ser el enlace en el estado de Tabasco para hacer posible la realización de este importante escuchatorio. Sin duda alguna es un espacio destinado para la discusión, el análisis y la reflexión académicas, donde se dan cita a la experiencia de quienes están al frente de la responsabilidad pública sobre estos temas y la promesa de una juventud estudiosa como la que aquí nos acompaña y desde luego participativa, dispuesta a aportar sus luces en este importante encuentro. Los temas que habrán de abordarse, ya lo ha comentado el doctor Andrade, son vitales para el perfeccionamiento de la vida democrática de México. Dado el vertiginoso avance de la tecnología y las comunicaciones, es fundamental confirmar hasta qué punto estas herramientas, unidas a la inteligencia artificial, pueden incidir en los procesos electorales. Se trata de convivir con estas nuevas dinámicas sin permitir que se altere o se viole la norma y a quienes participan en los procesos electorales. Se trata también de buscar equilibrios razonables, cauces respetuosos al amparo de la modernidad, haciendo prevalecer en todo momento la ley. De allí la naturaleza de este foro, como muestra el compromiso de las instituciones judiciales y académicas con el perfeccionamiento de la democracia a través de la discusión y análisis de estos temas. Nuevamente, nuestro agradecimiento al Poder Judicial de la Federación y a todos ustedes. Esta amable sinergia ha hecho posible, sin duda alguna, el desarrollo de este escuchatorio. Muchas gracias. Agradecemos a las autoridades su participación en esta ceremonia de apertura y les pedimos a quienes nos siguen en redes esperar unos momentos para continuar con el escuchatorio. Dedicado a las tecnologías de la información y la inteligencia artificial en los procesos electorales, por lo que cedo el uso de la voz al licenciado Enrique Andrade González, director general de Relaciones Institucionales Nacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Adelante, licenciado. Bueno, vamos a iniciar entonces la actividad del escuchatorio. Les voy a explicar más o menos cuál es la dinámica para que ustedes vayan siguiéndonos y acá nuestros participantes lo sepan también. Vamos a hacer 4 preguntas, 4 rondas con 4 preguntas, todas tienen que ver con el tema de la inteligencia artificial. Van a tener 3 minutos aproximadamente cada una y cada uno para dar su opinión. Y después le vamos a dar la palabra a la doctora Yolida Villalvarado, que es nuestra experta, que va a hacer una recopilación de lo que se dijo y una opinión al respecto. Después vamos a pasar a la segunda pregunta, la tercera, la cuarta. Cualquier duda que tuvieran o alguna cuestión clara, me lo comentan con mucho gusto. Aquí en el orden que tengo estaría primero Emily Patricia Fuentes, después Diego Emilio Arias, luego Verónica Gutiérrez Gómez, luego Diego Guzmán. Muy bien. ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a empezar entonces. La primera pregunta dice: ¿qué entiendes por tecnologías de la información? Entre paréntesis, TICs, es como se le conocen. ¿Y qué por inteligencia artificial? IA. Y como persona joven, ¿qué usos les das en tu vida cotidiana? Emily, por favor, si nos quieres comentar. Bueno, las tecnologías de la información y comunicación son estas herramientas o programas que nos ayudan a la gestión de la información a través de diversos soportes tecnológicos. Estas han venido a revolucionar la forma en la que aprendemos, en la que obtenemos información e inclusive la forma en la que nos entretenemos. Por otro lado, la inteligencia artificial es un programa informático que ha sido capaz de igualar el trabajo que hace la inteligencia humana, ¿no? Asimismo,
como jóvenes, nosotros usamos las TICs y la inteligencia artificial de distintas maneras, ¿no? Podemos ahora tomar cursos en línea, aprendemos de manera virtual, obtenemos información de manera más fácil, más ágil. Asimismo, como se ha venido viendo a través de los años, el Poder Judicial ha reformado su sistema y ahora podemos consultar, nosotros como estudiantes de Derecho podemos consultar los expedientes en línea, podemos promover a través de la computadora sin necesidad de ir a los juzgados, ¿no? Y también tenemos, como jóvenes, la forma de entretenernos, ¿no? A través de las redes sociales, es el streaming, que es ver series a través de la computadora. Ok, muchísimas gracias. Ahora Diego Emilio Arias Denis, por favor. Bueno, las TICs, como se le conoce usualmente a las tecnologías de la información, pues son estas herramientas y los recursos tecnológicos que pues nos sirven a todos para la administración, la transmisión y la difusión de la información. Todo esto con las redes sociales, con nuestros celulares, la IA, que es la inteligencia artificial, que pues muchos hemos escuchado de esta actualmente, más de lo normal, es el campo de la ciencia informática que se dedica a la resolución de problemas, estos asociados a la inteligencia humana. Pues puede ser el aprendizaje, la resolución de problemas y el reconocimiento de patrones. Este reconocimiento de patrones es algo que usualmente nos pasa mucho en nuestro celular con los algoritmos, o sea, nosotros buscamos algo y nos van a salir más cosas de eso aunque nosotros no lo busquemos. Entonces es algo que estamos viviendo todos, y de igual forma el reconocimiento del habla, el servicio al cliente. ¿Cuántos de nosotros no hemos hablado por el teléfono con una inteligencia artificial, ya que no nos contesta una persona real, sino es una inteligencia artificial la que nos resuelve nuestras dudas, nuestros problemas? Y pues actualmente, de igual forma, la inteligencia artificial está, no sé si han visto, de que en internet para resolución de tareas, de información, de búsqueda, entonces todo esto actualmente lo estamos utilizando de una forma más usual. Muy bien, el famoso chat GPT, ¿no? Para varias tareas se utiliza. Muy bien. Ahora, por favor, Verónica Gutiérrez. Como mis compañeros han comentado, la TIC y la inteligencia artificial hoy en día es un tema de boga, no es un tema actual. Dentro de la información que tuve oportunidad en algún momento de estudiar, desde 1950 ya se viene trabajando sobre la inteligencia artificial y claro que sí, también las demás tecnologías. Es muy interesante que en esa época, a través de Alan Turing, se hizo un test para poder hacer pruebas a esta materia. Hay que recordar que la inteligencia artificial, a diferencia de las TICs, son totalmente y trabajan de manera distinta. Las TICs nos permiten comunicarnos de Tabasco a China, a diferentes partes del mundo, nos mantienen comunicadas las TICs. ¿Por qué? Porque las vemos en diferentes tecnologías, en el Twitter, Facebook, en las diferentes plataformas que hoy existen. Son una gran herramienta siempre y cuando las podamos desarrollar de manera adecuada. Inteligencia artificial, si bien hoy es un tema de boga, yo pienso que es una herramienta no solamente para los jóvenes, sino para todas las generaciones habidas hoy en el planeta, puesto que nos van a permitir llegar a esos puntos que el hombre no ha podido descubrir. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad sin arriesgar la vida humana. Hay una característica particular de la inteligencia artificial y que en diferentes documentales yo he escuchado que se creía que viene a sustituir al hombre, pero definitivamente no viene, porque ellos dependen y siempre van a depender de nosotros. La inteligencia artificial trabaja bajo algoritmos y lo que va a venir a hacer es apoyarnos a tomar decisiones en diferentes materias donde el hombre quizá pudiera llegar a estar limitado. Para los jóvenes, definitivamente, ambas herramientas
porque así las denomino yo, son herramientas que si se le dan el uso correcto, como mi compañero dijo, nos pueden apoyar en el conocimiento, en el saber, a llegar a esos lugares donde el hombre todavía no ha descubierto. Gracias, Verónica. Y por último, en esta primera ronda, Diego Guzmán. Bueno, muy buenas tardes. Pues bueno, las TICs o las tecnologías de información pues son más que nada herramientas que nos van a permitir a nosotros, no solamente como jóvenes, adultos, alumnos, sino que público en general, al acceso a información, y que eso se puede transmitir de muchas maneras como en textos, imágenes, etc. Y pues la inteligencia artificial, o en este caso la IA, es un conjunto de programas que trabajan, como en este caso comenta mi compañera, mediante la supervisión del hombre, pero ellos de igual manera trabajan mediante la creación de cosas sin la supervisión de nosotros como seres humanos. Hay muchísimas, pero muchísimas cosas en las que nosotros como humanos tenemos involucradas las tecnologías de información, de igual manera las inteligencias artificiales, como de igual manera puede ser nosotros cuando queremos llegar a algún lugar determinado, utilizamos la aplicación de mapas. Esa es inteligencia artificial, que esta nos ayuda a llegar de punto C a punto B. Y de igual manera, las tecnologías de información, pues estas las encontramos en muchísimas cosas, como por ejemplo en la elaboración de un ensayo, en, no sé, hablando de derecho, en la búsqueda de tesis, de jurisprudencias, y de igual manera en las redes sociales, que pues en esto nosotros como jóvenes pues somos los que los utilizamos más. Ahora sí. Gracias, Diego. Y ahora vamos a dar la palabra a la doctora Yolanda Bey, preparado, que nos haga un comentario sobre esta primera ronda. Gracias. Muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran en este recinto y así como a las que siguen la transmisión a través de los canales digitales. En esta primera parte ha sido un gusto poder escuchar las voces de las y los jóvenes de esta prestigiosa escuela de nuestro estado, quienes, como podemos advertir, tienen conocimiento de lo que son las tecnologías de la información y la diferencia de la inteligencia artificial. Nos los ha precisado en este caso Verónica, y todos han coincidido de que estamos inmersos actualmente como sociedad, y más en el caso de las y los jóvenes, en todas estas herramientas que nos han servido para aprender, para tener conocimientos, para nuestra cotidianidad. Muchos de ellos destacaban, por ejemplo, que contamos con asistentes de voz, con teléfonos inteligentes. A veces sí o no, muchos de nosotros que trabajamos decimos tenemos nuestra oficina móvil, porque ya ahí podemos concentrar los datos y podemos solucionar muchas cosas desde este simple aparato. Y en el caso de los estudiantes, pues referían, podemos tener acceso a información rápida sobre un ensayo, sobre una información. Él destacaba las formas como instituciones, en el caso electorales, también han facilitado y han hecho uso de esas tecnologías a través, por ejemplo, del juicio en línea, donde ya desde algún lugar donde nos encontremos podemos fácilmente interponer un juicio o dar seguimiento a alguno que hayamos interpuesto. Entonces, vemos que claramente podemos advertir de la intervención de cada uno de ellos cómo estas tecnologías de la información y la inteligencia artificial ya es parte de nosotros. Y decía Verónica, no es nada nuevo, esto ya se vino gestando desde los años 50, pero pareciera que en los últimos años es cuando nos hemos dado cuenta de la importancia, de la trascendencia, pero también creo que más adelante hablarán de los peligros que pueda representar cuando se hace un mal uso de estas tecnologías de la información o de la inteligencia artificial. Entonces, quiero nada más agregar que me da muchísimo gusto que se haya incluido
Dentro de las preguntas detonantes que se les plantearon a las y los jóvenes, su opinión sobre esto. Porque créanme que en materia electoral, las juventudes representan algo muy importante. Antes simplemente se les consideraba como sujetos pasivos, es decir, para lograr convencerlos y que fueran a emitir su voto. Actualmente, las personas jóvenes en nuestro país tienen un papel fundamental con las acciones afirmativas que se han venido dando para que ahora inclusive a partir de los 18 años tengan la posibilidad de acceder a un cargo de elección popular. Por lo tanto, es muy importante escuchar sus voces, lo que piensan sobre estas temáticas, compartirlas, reflexionarlas y bueno, en las subsecuentes preguntas vamos a ver qué es lo que opinan, cómo ha impactado en los procesos electorales. Hasta aquí dejaría yo mi intervención para seguir dando voz a las y los participantes. Muchas gracias, doctora. Sí, la verdad es que en esta primera ronda ya vimos lo positivo, digamos, ¿no? Que incluso pues que la pandemia, dentro de lo bueno, si es que hubo algo que nos dejó, pues fue esta posibilidad de utilizar más, ¿no? La tecnología en las labores que no habíamos pensado que fuera tan útil, tomar clases, interponer un juicio. Bueno, creo que esa parte fue muy interesante. Y ahorita vamos a pasar ya a qué riesgos tiene la utilización de estas cuestiones de inteligencia artificial. La segunda pregunta es justamente qué problemas podría enfrentar la participación política de la ciudadanía en las elecciones de 2024 con el uso de las redes sociales y los sistemas de inteligencia artificial. Y para ello voy a dar entonces primeramente la palabra nuevamente a Emily Patricia Fuentes Arias, hasta por 3 minutos, por favor. Bueno, como sabemos, las redes sociales pueden ser utilizadas para cosas tanto buenas como malas, ¿no? Dentro de lo negativo que podemos enfrentar en las elecciones es la desinformación, o a veces hay tanta información que podemos como que no saber cuáles son las fuentes confiables verdaderamente. Inclusive se pueden utilizar campañas en contra de algún candidato en la que pues, nosotros como población realmente no podemos percibir cuál es la realidad del asunto, ¿no? Asimismo, vemos que las redes sociales se manejan a través de algoritmos. Entonces, por ejemplo, si tú traes una idea y buscas acerca de esa idea, ¿qué es lo que te va a presentar, no? Va a alimentar esa creencia que tenemos, así sea buena o esté equivocada, ¿no? Además, para abordar esos problemas, yo creo que es importante que las plataformas, las redes sociales y la inteligencia artificial implementen medidas para mitigar la desinformación, promover la transparencia de la seguridad pública y mejorar la protección de datos. Muchas gracias, Diego Emilio, por favor. Bueno, como todos sabemos, ahorita hemos visto muchos políticos en redes sociales, no mostrándose como políticos, sino mostrándose como seres humanos. Entonces, esto lo hemos visto en TikTok. Ahora, pues sabemos que al ministro Arturo Saldívar le gusta Taylor Swift o cosas por el estilo. Entonces, primero, la política y las elecciones están emigrando a las redes sociales para así mostrarse a las personas. Y un dato es que en las elecciones pasadas había 79 millones de personas con internet y actualmente hay 84 millones. Entonces, pues creo que estas elecciones, las que vienen, van a abundar mucho en el tema de las redes sociales y van a estar, pues tienen mucho que ver en ello. Y igualmente el problema puede ser cuando se usan datos personales de los usuarios para una publicidad personalizada. Entonces debe de haber una regulación y todos debemos asociarnos a esto y que haya una regulación, que se pueden presentar proyectos de ley o así, para que haya regulación en las redes sociales y el uso que tienen los políticos en ello.
Muy bien, Diego, muchas gracias. Verónica Gutiérrez, por favor. Coincido con mis compañeros. Definitivamente al inicio yo mencionaba que las redes sociales, la inteligencia artificial es una herramienta. Se le puede dar un uso adecuado o un uso inadecuado. Mis dos compañeros coinciden conmigo que una de las características que tiene este tipo de herramienta es la falta de normatividad. Se requiere que para el uso futuro que se le pretende dar sea regulado y normalizado. ¿Por qué? Porque no solamente se van a ventilar cuestiones políticas. En las redes sociales encontramos también información de datos personales de cada persona. En una ocasión, una persona decía: ¿hasta dónde las redes sociales o hasta dónde yo como persona quiero que las redes sociales se informen de mí? Tiene que haber una regulación y debe de haber un stop para que no exista la mala información, no solamente de nosotros como ciudadanos, sino de la información de aquellos candidatos que van a utilizar las redes sociales. Es necesaria la regulación de las redes sociales y de la inteligencia artificial. En particular, la inteligencia artificial en México no tiene ninguna regulación, a pesar de que hoy en día el país ya está trabajando, el Estado, el país mexicano, ya tiene algunas instituciones y algunos programas trabajando en inteligencia artificial. Ya es parte del Plan Nacional. Entonces, sí requerimos nosotros como ciudadanos que exista una regulación en esta materia. Muy bien, muy interesante. Bueno, vamos a un pequeño paréntesis. Hubo una reunión hace poco allá en la Sala Superior del Tribunal Electoral con los representantes de redes sociales, justamente para ver qué se puede hacer con las elecciones. Y hay un problema que se tiene, que es que las sedes de estas redes sociales pues no están en México, están en Bali, en Indonesia, en Arabia Saudita. Bueno, es un tema muy interesante de la regulación, hay que ver cómo debemos hacer. Y por Diego Guzmán, por favor. Bueno, yo quiero abundar un poco más con respecto a la inteligencia artificial, ya que no sé, ustedes, público, que han entrado a Facebook o diferentes redes sociales y no sé si han visto imágenes tan reales de, no sé, por ejemplo, de George Washington platicando con AMLO y que se ve extremadamente real. Yo pienso que eso que provoca la inteligencia artificial a nosotros como jóvenes mexicanos nos puede llegar a afectar hasta un cierto punto. ¿Por qué? Porque de esa manera son noticias falsas y de esa manera nosotros como jóvenes, al ver esa foto o igual manera en la creación de audios con la misma voz que tienen los distintos postulantes, esto nos induce a nosotros de tener un mal punto de vista de todos los candidatos que hay ahorita en las nuevas elecciones. De igual manera, quiero reiterar en todos estos problemas que están sucediendo con lo de las noticias falsas, porque de esta manera igual manchan la imagen de los postulantes, que como comentó mi compañero Emilio, de que todos están emigrando a las redes sociales. Y ellos lo que más intentan es llegar a nosotros como público joven. Y de esa manera, como la creación de la inteligencia artificial de estos medios, no están, por así decirlo, llegando a su objetivo de llegar a nosotros, sino que en realidad está mal estructurando o mal formando la información que nos tiene que llegar a nosotros con noticias falsas. Muy bien, muchas gracias. Y pasaríamos con la doctora Elena, por favor. Gracias. Bueno, pues hemos podido advertir de voz de las participantes cuáles son las problemáticas que se pueden enfrentar en los procesos electorales por el uso de las tecnologías de la información y la inteligencia artificial. Me llama la atención varios puntos que mencionaron. Principalmente hay uno que destaca, que es la posibilidad de manipulación de los votantes.
Recordaremos los que ya pasamos de las 4 décadas que anteriormente pues, las campañas se trataban pues, de los volanteos, de los mítines, de la casa por cada habitante y bueno, posteriormente radio y televisión. Pero de un tiempo acá hemos advertido cómo se ha focalizado más hacia los votantes a través de las redes sociales. Empezamos con los famosos Twitter, Facebook, YouTube, entre otros. Pero ahora añadimos la inteligencia artificial y esta herramienta también está siendo usada por las y los candidatos, o bueno, ahora que se llama pues, personas que están en búsqueda de una coordinación de sus partidos políticos. Podemos advertir cómo ya están utilizando la inteligencia artificial. En la mesa que tuvimos antes de iniciar aquí este escuchatorio, poníamos el ejemplo que hemos advertido, que uno de ellos hizo un video donde se advertía que estaba hablando con un personaje de Estados Unidos, ¿no? Hablando sobre los problemas de migración. También otro de los candidatos presentó un programa en el cual hacía alusión a la inteligencia artificial a través de lo que se le conoce como el gran hermano en temas de seguridad. Es decir, están actualmente en los procesos que estamos viviendo en estas coordinaciones, muy seguramente iniciados ya próximamente los procesos electorales, veremos cómo van a utilizar todos estos mecanismos, en primer lugar para su difusión y promoción como tal, pero también la inteligencia artificial, como ellos señalan, almacenan datos que permiten identificar tendencias y patrones de los votantes. Decían ellos, prácticamente ya vamos a tener una manipulación porque van a dirigirse a cierto sector de la población. ¿En qué están interesados las y los jóvenes de 16 a 29 años? ¿Qué les gusta? ¿En qué pasan más tiempo de su día? ¿En qué redes sociales? Y hacia eso se va a dirigir los adultos mayores. Entonces, estamos viendo claramente que una de las problemáticas pudiera desencadenarse en esta manipulación de votantes, porque en muchas ocasiones va a ser manipulada la información, o mejor dicho, la desinformación. Llega con mucho más rapidez, con mucho más centralizado a ciertas personas. Verónica planteaba un asunto que créanme que ha sido motivo de gran discusión, y es, podemos regular las redes sociales. En primer lugar, ese era el gran tema, y ahora la inteligencia artificial. Ha sido un debate porque hay quienes dicen que si se regulan generaría coartar el derecho a la libertad de expresión, de información. ¿Hasta dónde están los límites? Entonces es todo un debate, y ahora con la inteligencia artificial, por supuesto que sí. El maestro Andrade precisamente decía, máxime que no están aquí en México, sino tendríamos una regulación inclusive internacional, no nada más nacional. Entonces es todo un problema que se va a presentar muy seguramente en las próximas elecciones y que va a llegar a los tribunales electorales muchos casos de esa naturaleza, como ya también se han resuelto otros. Lo que sí destaco, Verónica, de lo que tú señalas, y que me parece muy importante, que sí se puede abordar en la regulación, es en la protección de los datos personales. ¿Por qué? Porque efectivamente esta herramienta de inteligencia artificial se alimenta de los datos. Pero la pregunta es, ¿son datos consentidos? Es decir, ¿se ha consentido expresamente por cada uno de nosotros aportar nuestros datos personales? ¿O cómo está regulado? Entonces, creo que es muy importante hacer un análisis de los alcances que tiene esto. Inclusive el licenciado hace rato en su intervención también comentaba. De repente me llegan mensajes, información.
les ha tocado a ustedes que de repente, pongamos un ejemplo, estamos buscando, quiero comprar una computadora y pongo en el buscador computadores, me aparecen, pero ya me quedé buscar la información. Al rato entro a mi Facebook y en los anuncios empiezan a aparecer computadoras de todo tipo. Entonces dice uno, a ver, cuando yo autoricé mis datos personales, cómo están ligadas estos datos y cómo se pueden transferir los datos a otros sistemas. Entonces creo que es muy importante poner hincapié en la importancia que tiene y las problemáticas que pueden generarse en los procesos electorales. ¿Son benéficos? Sí. Los candidatas van a poder hacer uso de estos para llegar con mayor facilidad a los votantes. Nosotros como ciudadanía también tenemos la posibilidad de analizar propuestas, de tener a la mano toda la información, pero en lo que sí tenemos que tener cuidado son en nuestros datos personales y evitar todo tipo de manipulación y desinformación respecto a cada uno de estos asuntos electorales. Sería mi intervención. Gracias. Muchas gracias, doctora. Sí, en efecto, también en esa reunión los representantes de redes sociales decían que en la red, yo nunca me he contado, pero ellos decían que hay una posibilidad de no compartir los datos, que se preguntan, ¿quieres compartir? ¿Que se han compartido tus datos? Dice, pues ustedes si no quieren siempre pongan que no. Pero la verdad es que yo nunca he encontrado la opción, debe de estar por ahí, pero pues, es parte de saberle más a las redes, ¿no? Para encontrarla. Entonces, bueno, muchas gracias, doctor, muy interesante. La tercera pregunta también tiene que ver con cuestiones políticas, de derechos políticos. Es cómo podrían las aplicaciones como Twitter, Threads, Facebook, Instagram, TikTok facilitar el ejercicio de los derechos políticos de los grupos históricamente vulnerables, como pueden ser el grupo de mujeres, personas con discapacidad, afromexicanos, jóvenes, migrantes mexicanos, etc. Y para ello empezamos nuevamente con Emily Patricia Fuentes. Bueno, pues estas redes sociales que mencionan tienen gran importancia para los grupos vulnerables porque hace más fácil el acceso a la información de estos grupos vulnerables, ¿no? Les permite seguir a los líderes, a las instituciones, conseguir esta información confiable. Y además de eso, a través de estas redes sociales muchas veces pueden expresar, ¿no?, lo que piensan, lo que sienten, o inclusive alguna problemática que vivan y que esto pueda llegar a estos representantes para que puedan erradicar el problema, para que puedan apoyar a esta comunidad que se ve vulnerada día por día, ¿no? Asimismo, las redes sociales eliminan algunas barreras. Y sabemos que como población normal es muy difícil acceder a hablar con algún senador, el presidente inclusive, pero el tener redes sociales empieza, no sé si les ha tocado ver a través de TikTok, mencionen a tal diputado, a tal persona, y para que les llegue el mensaje. Entonces, yo creo que sí se rompe ahí esa barrera de comunicación o se elimina esto que venía sucediendo a través de los años. Les permite como población ser vistos, ser escuchados, ser pues, tomados en cuenta. Gracias, Emily. Ahora Diego Emilio, por favor. Sí, pues secundo con lo que dice mi compañera Emily, de que esa barrera de los políticos y de las personas vulnerables que había, que para verlos había que hacer una cita o así, actualmente es más fácil que les llegue la información, que les lleguen los problemas que tienen, ya que todos o la mayoría de las personas contamos con acceso a la información y de igual forma tenemos que tener acceso a la información pública. Entonces, esa es una importancia de las redes sociales, ya que en estas se puede, los políticos o el gobierno o las instituciones nos pueden brindar información pública a todas las personas
Y me parece que en Ciudad de México hay un proyecto que se llama Libertad, que es, creo que una IA, inteligencia artificial, que es una herramienta de acceso a la justicia para los grupos vulnerables, que busca facilitar el acceso a esta justicia de manera sencilla, acompañada y con un lenguaje ciudadano. Esto por medio de WhatsApp o por medio de Facebook. Entonces, me parece, no sé si actualmente está en desarrollo o ya está funcionando en Ciudad de México, pero creo que es una herramienta muy importante y que todas las personas tenemos que tener uso de las redes sociales para eso. Gracias, yo también lo voy a buscar, la verdad es que no sabía, pero esperemos que sí exista ahí en Ciudad de México. Verónica Gutiérrez, por favor. Definitivamente las redes sociales son una oportunidad para todos nuestros grupos de poder llegar a la información que quizás en algún momento no les llegaba. Esto gracias a las diferentes herramientas, y un ejemplo claro es esta escuchatorio. Tenemos hoy día una persona que está haciendo la traducción a través de un lenguaje totalmente distinto y lo podemos apreciar en la pantalla. Eso es lo que nos va a permitir las redes sociales, llegar a aquellos grupos que quizás no tenían acceso hace algunos años, aquellas personas que estaban a distancia. No hay barreras ya, porque las redes sociales vienen a romper esas barreras, esos obstáculos que antes se tenían. Hoy la información de los derechos políticos han roto toda barrera, llegan a los lugares más pequeños. Claro, todavía en México tenemos zonas donde quizás la luz eléctrica no ha llegado, personas que quizás no cuentan con ciertas herramientas, pero las redes sociales, hoy en día vemos videos de lugares muy recónditos en nuestro país, y creo que es una gran herramienta. Y aquí es donde vemos la parte positiva de esta herramienta, que es el uso que se le da y de poder llegar a todos esos grupos vulnerables. Y no solamente mexicanos en nuestro país, mexicanos que están hoy en día en otros continentes. Entonces creo que este es un aplauso para las herramientas de tecnología que hoy día tenemos. Gracias, Verónica. Y por último de esta pregunta, Diego Guzmán, por favor. Bueno, pues las redes sociales para estos grupos vulnerables, para que ellos puedan tener acceso a sus derechos político-electorales, pues como comentan mis compañeros, ya esa barrera ya no existe. Ahorita, pues todos la conocemos, la plataforma de TikTok. Mediante la creación de videos, todos estos grupos vulnerables, como pueden ser las mujeres, los afroamericanos, etcétera, mediante la creación de videos pueden divulgar sus problemas, solicitar que se resuelva alguna situación en concreto, y como igual comentaron mis compañeros, etiquetando a los diferentes las diferentes entidades públicas, distintos candidatos, etcétera. Y pues igual, no solamente esta difusión es en México. Hablando de la plataforma de TikTok, no solamente lo va a ver gente mexicana. Las redes sociales lo utilizan miles de millones de personas alrededor del mundo. No solamente le va a llegar al presidente, le puede llegar a todos los presidentes del mundo, para que ellos puedan darse a conocer de todos los problemas que ellos están suscitando en nuestro país. Y de igual manera, mediante la difusión, que yo tengo algún problema, que soy parte de algún grupo vulnerable, mediante la navegación en estas redes, me permite para mí conocer, no solamente para que yo exprese mis problemas, sino de igual manera conocer qué es lo que opinan las demás personas, para yo poder resolver mi cuestionamiento. Muy bien, gracias, Diego. La doctora Elvira. Bueno, con la participación que nos han dado, ha quedado claro dos puntos que quiero destacar. El primero es cómo a través de las tecnologías de la información podemos visibilizar a los grupos vulnerables. Creo que eso es algo muy importante de destacar, porque
Antes de que tuviéramos esa conectividad de saber, si ustedes abren su teléfono en este instante en Twitter, vamos a estar sabiendo lo que pasa, no solamente en nuestro país, sino en cualquier parte del mundo. Entonces, muchas veces los grupos vulnerables, cuando se habla de que históricamente han sido discriminados en todos los sentidos, pero más aún en el acceso a la información, en el acceso a las tecnologías. Entonces, estas herramientas son muy eficaces para visibilizar a los grupos vulnerables, pero sobre todo a las problemáticas que enfrentan hoy en día. Y el segundo aspecto que me parece fundamental y que han destacado las jóvenes y los jóvenes ha sido el que se han roto las barreras entre la política y la ciudadanía. Efectivamente, antes veíamos a las candidatas y a los candidatos como inaccesibles, ¿no? O que simplemente venían a darnos discursos, promesas de campaña, y de ahí no volvíamos a saber nada de ellos. Actualmente tenemos una sociedad más proactiva, es decir, en la cual exigimos una cercanía más allá por parte de las candidatas y los candidatos. Hay esa interacción entre ciudadanía y los políticos, y precisamente hacia eso están enfocados en esos nuevos procesos electorales, no nada más limitados a los mítines, sino realmente cómo se llega, y sobre todo un sector tan importante y siento yo más difícil como son las y los jóvenes, porque tienen mayor información, son personas que cuestionan mucho más y exigen resultados. Y eso lo celebramos porque es lo que requiere nuestra sociedad mexicana. Entonces creo que los puntos que acaban de destacar en este escuchatorio son de gran importancia. ¿Cómo podemos utilizar estas herramientas, pero en beneficio de los grupos vulnerables? Porque son los que menos acceso a la información tienen. Hoy en día podemos enterarnos de que, por ejemplo, en el proceso pasado, apenas en una comunidad indígena del estado de Guerrero, por primera vez se concedió a las mujeres el derecho a que pudieran participar, ser votadas en un proceso para elección del comisariado. Algo que a lo mejor nos sorprende, porque decimos, bueno, si el voto de las mujeres fue reconocido desde los años 50, inclusive aquí en Tabasco desde los años 20, entonces, ¿cómo es posible que en este siglo estemos todavía hablando de grupos vulnerables, como en el caso de las mujeres, que todavía siguen luchando por el reconocimiento del derecho al voto? Y así encontramos los otros grupos que aquí se destacan. Las personas con discapacidad, ¿cómo tienen acceso a la participación política? ¿Tienen acceso a las tecnologías? Comentaban ahorita de la importancia que tengamos el lenguaje de señas para personas que estén interesadas en estos temas, pues puedan conocerlos. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos llegando? ¿Estamos teniendo acceso de todos estos grupos vulnerables? Creo que ha habido un avance, indudablemente, pero todavía, como vamos a analizar ya para este cierre, quedan muchas brechas digitales para todos estos sectores vulnerables. Gracias, doctora. Sí, justamente a lo mejor los nuevos grupos vulnerables, ¿no? Que serían aquellos que no tienen el acceso a las redes y a la tecnología de la información que tenemos sobre nosotros, porque ahí va a ser donde también van a ver que se queden rezagadas, ¿no? Ciudadanos y personas que están rezagadas. Y justamente la pregunta cuarta es esa: ¿cómo visualizas el acceso a la justicia entre la ciudadanía que no tiene acceso a las tecnologías de redes sociales y o inteligencia artificial? Emily, por favor.
Bueno, como sabemos, el derecho a la información es uno de nuestros derechos fundamentales e inclusive ahora venimos viendo estas nuevas generaciones de derechos humanos en las que se incluye el Internet como algo de beneficio para nosotros. Sin embargo, en México actualmente todavía existe una brecha muy grande. Inclusive hay comunidades que ni siquiera tienen acceso a la energía, mucho menos van a tener acceso a la inteligencia artificial, por ejemplo. Entonces esto los pone en una situación de desigualdad, además de que les hace difícil la comunicación con los tribunales. Ahora con la pandemia se viene esto de poder contactarte a través de tu WhatsApp, a través del portal en línea, e inclusive con los abogados, ¿no? Poder atender algún asunto, poder luchar por alguna injusticia a través de las redes sociales. Y si estas personas no tienen acceso a las redes sociales, a la inteligencia artificial, ¿cómo lo van a hacer? Yo creo que igual una problemática muy grande es la falta de la información actualizada. Les llegará a lo mejor a través de la radio, si es que tienen noticias de hace cuánto tiempo. Entonces, ellos realmente no están informados de lo que nosotros estamos viviendo en la realidad, porque normalmente estas son comunidades que están muy alejadas de nosotros. Entonces, sí es una problemática que yo creo que hay que visibilizar para que pueda ser atendido realmente por nuestros gobernantes, para que estas tecnologías nuevas que estamos viendo puedan llegar a ellos. Gracias. Gracias, Emilio. Emilio, por favor. Sí, como sabemos, las Naciones Unidas ya dictan que el Internet es un derecho humano para todas las personas. Entonces, como comentó mi compañera Emily, hay comunidades que ni siquiera tienen energía. Entonces, ¿cómo va a haber Internet? ¿Cómo va a haber tecnologías o inteligencia artificial? Entonces yo creo que lo que se debe buscar actualmente son soluciones para que todas las personas tengamos acceso a esto, ya que hay comunidades que sus centros de justicia les quedan súper retirados. Entonces sería muy bueno que pudieran denunciar o que pudieran hacer algún trámite por medio de internet. Entonces lo que se debe buscar son soluciones para esto, y que todos contemos con internet, que es lo más importante. Gracias, Diego. Verónica. Definitivamente, algo que se comentaba es que hemos roto varias barreras de comunicación. Hablábamos de los grupos vulnerables y estas comunidades, estas personas que no tienen acceso a las redes sociales. Si bien estamos hablando de tecnologías, estamos hablando de lo que está de boga, lo que es nuevo, a nivel mundial, la ONU ya se ha pronunciado en esta materia también. Tal vez así que hoy tiene un código de ética en materia de inteligencia artificial y que pide a todos los países precisamente que se apeguen a este código de ética. Y si ellos están preocupados, quienes son los que cuidan a aquellos grupos más alejados, aquellos grupos a los que no les llega ni la energía eléctrica, definitivamente las herramientas que anteriormente se utilizaban, como son la radio, la publicidad a través de volantes, todo este tipo de herramientas que se utilizaban, son las herramientas que pudieran llegarle a ellos, ¿no? Ahora bien, ¿qué tanto tenemos acceso a ese lugar? Ya no a través del internet, sino a través de los caminos. Creo que también eso es parte importante de lo que se tiene que señalar, poder reconocer todas estas comunidades, poder reconocer cuántas son las comunidades que aún no tienen acceso a la energía eléctrica, cuáles son esas comunidades que han estado todavía por años atrás, vienen pasos agigantados atrás de nosotros. Es una realidad, existe no solamente en México, a nivel mundial tenemos muchas comunidades. Entonces, creo que sería replantearse cómo hacer llegar este tipo de información, sobre todo el derecho a la justicia para ellos, y poder abrir paso a paso. No los podemos hacer correr, ellos vienen atrás de nosotros, pero yo creo que sí se puede abrir, sí se le puede dar acceso a la justicia, puesto que tenemos esa
facultad hoy en día, ¿no? De poder abrir esa brecha y ese camino que a ellos les ha faltado. Entonces creo que la justicia también está para ellos, hay las herramientas. México es un impulsor y por años ha sido reconocido porque siempre ha roto esa barrera de los grupos más recónditos en nuestro país. Me gustaría mencionar aquellos que han pronunciado a México y los han puesto en alto. Se me fue el nombre, pero están en el norte del país, nos representan en atletismo los tarahumaras, sí, los tarahumaras. Entonces yo creo que ellos son una figura importante a nivel mundial. Muchos quizás no los reconocemos, pero ellos son una marca importante que han roto barreras para que sean reconocidos como figura importante. Yo creo que deberíamos estar orgullosos, ¿no? Y así como ese ejemplo claro y preciso, podemos llegar no solamente al norte del país, a Chiapas, Oaxaca, Veracruz, que a pesar de que los vemos cerca, porque estamos en Tabasco, hay comunidades todavía muy rezagadas. En mi propio estado hay comunidades que todavía tenemos que comunicarnos a través de lo que llamamos aquí en nuestro estado, cayucos, caminando en caballos. Hay que reconocer que todavía nos falta romper esos caminos, ¿no? Pero hay las herramientas, hay el recurso y yo creo que estamos en manos de aquellas figuras importantes del país para que den ese paso agigantado y los podamos hacer venir más rápido atrás de los que estamos en las ciudades, ¿no? Muy bien, gracias, Verónica. Y en esta última intervención, Diego Guzmán Navarro. Bueno, yo quiero plantear sobre el acceso a la información a estas comunidades. Pues yo pienso que, como ya lo mencioné en la primera pregunta, no solo las tecnologías de información se basan en la tecnología, en las redes sociales y demás, sino igual en imágenes. Entonces, yo pienso que el acceso a la información para estas comunidades sí lo tienen. Lo tienen en, como ya he mencionado, propagandas, imágenes, existe el radio. Bueno, eso es una parte, pero igual hay un gran sector en nuestro país que para nada tiene acceso a esto, no tienen acceso, como ya fue comentado, ni a la luz. Pero yo pienso que estas comunidades, pues son comunidades indígenas, y pues como lo dice la Constitución, esas comunidades se rigen bajo su propia costumbre. Entonces yo pienso que en ese sentido no pierden su acceso a la justicia, pero si hablamos de otros tipos de comunidades como pueden ser rancherías muy lejanas, pues claro que pierden su acceso a la información y su acceso a la justicia, pues como igual ya fue comentado por mi compañero Diego, pues queda muy lejos, y para trasladarse, como igual ya comentó mi compañera Verónica, luego se tienen que transportar en cayuco, en caballo y demás medios de transporte. Yo pienso que sí se debe tomar en cuenta igual estas comunidades muy lejanas para que ellas igual estén informadas igual que nosotros, no que les demos un teléfono y ya se pongan a buscar ellos mismos, no, sino simplemente que ellos igual sean parte de nosotros en los medios de difusión para que ellos igual que nosotros tengamos un acceso a la información y pues en este caso a sus derechos políticos electorales. Gracias, Diego. Doctora. Pues muy interesante el cierre de este escuchatorio con una pregunta tan importante, que es cómo visualizaban las y los participantes el acceso a la justicia entre la ciudadanía que no tiene acceso a las tecnologías de redes sociales y de inteligencia. Si le preguntáramos a cada una de las personas que están aquí presentes, sin duda tendríamos opiniones diversas, porque creo que ese es el gran reto que nos enfrentamos en cuanto al acceso de la justicia en todas las materias. Decía cómo podemos hablar de acceso a la justicia en comunidades donde no hay energía eléctrica, donde no hay conectividad,
si consideran vulnerado su derecho humano, pero el juzgado, el tribunal al que deben de acudir queda a cientos de kilómetros, donde en muchas ocasiones ni siquiera hay los medios de transporte adecuados. Hace unos días, precisamente, el secretario general de la ONU decía que uno de los grandes retos es que la inteligencia artificial sea utilizada en beneficio de los seres humanos y que el gran reto era garantizar que esa tercera parte de la humanidad tuviera el acceso a estas tecnologías. ¿Cómo hacerlo? Sabemos que se han generado diversos debates. Se habla de la implementación de políticas públicas para garantizar ese derecho humano que bien refería Diego, a la información, al Internet. Pero ¿cómo se materializa ese derecho, ese acceso de las personas? Ya en nuestro país se han implementado algunas acciones, por ejemplo, en otras materias, como son los juzgados móviles. He estado en algunas reuniones en las cuales se ha detallado la importancia de aquellos pueblos y comunidades indígenas donde son de difícil acceso y que no hay la posibilidad de promover a través del juicio en línea, que si bien es algo muy importante, pero para las personas que tenemos esa posibilidad de tener la tecnología a nuestro alcance, pero no para aquellas que no tienen la forma de hacerlo. Entonces, sin duda, ese es uno de los grandes retos que tenemos. ¿Cómo garantizar verdaderamente el acceso de las personas a la justicia? También en uno de estos foros que se organizan por parte del Tribunal Electoral de la Federación, tuve la oportunidad de escuchar a una candidata que finalmente obtuvo una sentencia relativa a la nulidad de la elección por violencia política de género. Y ella narraba su experiencia personal porque era de una comunidad indígena. Y ella decía, bueno, a mí me hicieron de todo, o sea, mantas, agresiones, amenazas, pero yo no sabía qué tenía yo que hacer y mucho menos yo sabía del Tribunal Electoral y tampoco tenía las posibilidades económicas para pagar abogado, abogada y acceder a un tribunal. No tenía ni sabía cómo hacer, pero afortunadamente esta persona tuvo la fortuna de que un grupo de mujeres de su estado se percataron de la situación que se vivió en esa comunidad, se acercaron a ella y le ofrecieron poder apoyarla para promover el juicio e ir a todas las instancias correspondientes hasta que logró ser el primer precedente que tenemos en nuestro país en el que se anula una elección por violencia política contra una mujer. Pero una mujer de una comunidad indígena, que si no ha tenido el apoyo, que si no ha tenido la voluntad de otras mujeres para que pudiera promover e indicarle el camino jurídico para llegar a las instancias correspondientes, pues indudablemente esto habría quedado como un hecho desconocido para todas y todos. Entonces, yo, pues a manera de cierre, porque esta es la última pregunta, quiero felicitar a las jóvenes y los jóvenes que han participado en ese escuchatorio. Lo más importante, porque efectivamente ninguna de nosotras y de nosotros somos expertos en inteligencia artificial, ni tampoco en tecnologías de la información, porque referíamos, inclusive estamos todavía aprendiendo, ¿no? Los alcances que tienen, pero que lo más importante era conocer su opinión, conocer cómo visualizaban la inteligencia artificial, cómo influye en sus vidas, en las horas que pasamos en los teléfonos. Veía yo unas encuestas que me llamaban la atención. Se dice que en promedio los jóvenes de 19 a 29 años pasan como mínimo 3, pero se me hacía de verdad, pues bueno, quizás no nada extraño, pero que hasta 12 horas al día en redes sociales, en teléfonos y demás. Entonces creo que es un buen punto para reflexionar los beneficios, pero si todo ese tiempo lo invertimos en estar
en nuestros teléfonos, está, ya sea como decía Eli, tanto para aprender como para a lo mejor para entretenernos, es válido, ¿no? Pero ¿cómo estamos usando? Y creo que la reflexión como ciudadanía es, la tenemos a nuestro alcance, hay que utilizarla para bien, hay que sacarle el mayor provecho y tener mucho cuidado con dar acceso a nuestros datos personales, a cuidar nuestra información, porque muchas veces son utilizados para fines no lícitos. De verdad que los felicito y tenemos un gran reto como ciudadanía frente a la inteligencia artificial y los sistemas, las tecnologías de información. Muchas gracias. Gracias, David. Bueno, vamos a cambiar un poquito el formato. Vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Que ustedes también pueden participar. Algún comentario, pregunta de lo que se ha hablado aquí, dirigida a todos, a todas los estudiantes que están con nosotros, o bien a la doctora, a mí o a quien guste. Entonces vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas con toda confianza, con toda libertad. Adelante, por favor, les vamos a pasar el micrófono a los que tengan. Buenas tardes a todas y todos ustedes. En primer punto, quisiera agradecerle a todos ustedes, jóvenes interesados en el tema que hoy están abordando. Me dio un buen sabor de boca porque es la primera vez que me toca presenciar la interacción que hoy en día se está llevando a cabo. En la temática que está programada, he escuchado yo atentamente a ustedes cuatro ponentes, José Comador y desde que al final de las preguntas intervenía. Existe quizás en algunos lugares del Estado o del país que no tenemos acceso a la energía eléctrica, al acceso a la información, a la educación, pero quizás existe una ausencia del derecho, del Estado. Todos están consagrados en la Constitución, artículo primero, tercero, el quinto, que cada quien tiene derecho a elegir una carrera que más nos guste. Existe un impacto social. Yo quisiera, quizás en alusión, cuando tenemos los mecanismos de acceso a la información, es decir, que tenemos al alcance las plataformas digitales como ya lo mencionaba, Twitter, Facebook, Instagram. Entonces, el impacto social quizás que puede existir en una comunidad, tenemos al alcance de cualquier centro comercial o de que vende comida o algo así. Entonces, existe un impacto en la sociedad y quizás en la economía, porque ya esas funciones ya la hace la inteligencia artificial. Entonces se van acortando los espacios del empleo, como es una vertiente muy importante que juega un papel fundamental en día a día con nosotros. Pero también existe, creo que la otra cara es donde debe haber un impacto económico en la sociedad. Y lo otro que es muy importante, yo creo que la protección de datos personales, como comentaba el señor director general, que no veo yo tampoco en ningún apartado que tenemos el consentimiento para poder que nuestros datos personales sean utilizados o transferibles. Entonces creo que es muy importante de qué mecanismo o qué legislación o un proyecto de ley consideran ustedes importante para que se hagan las adecuaciones en el Estado mexicano, que va relacionado también con el tema internacional, porque como comentaban hace un momento que son esos propietarios o encargados, no sé cómo se denomine, que son del extranjero. Yo creo que debe haber una herramienta jurídica para la mediación y para salvaguardar los datos personales. El otro punto yo considero que sí nos facilita muchísimo los medios de tecnología. Yo creo que usted, doctora, los recursos de queja los podemos tramitar en línea cuando ofrecemos una solicitud de acceso a la información, que está consagrada en la Constitución, el acceso a la información de los entes públicos, de los sujetos obligados. Entonces nos acerca la justicia
teléfonos móviles, los mecanismos electrónicos, y es muy importante, pero creo que nos queda un gran reto a ustedes como estudiantes del derecho, acercarnos a esas ausencias donde no se encuentra el acceso a la justicia, a la información, como bien usted puntualizaba de la persona indígena, de que no sabía si un tribunal electoral, pero creo que también nosotros nos tenemos que acercar un poquito más a ellos y irlo combinando con los medios electrónicos. Es cuanto. Muchísimas felicidades a todos ustedes. Gracias. ¿Les parece si escuchamos 3 preguntas y luego alguna reacción? Buenas tardes. Primero que todo, voy a hablar como docente y felicitar a los alumnos de la Universidad de Derecho y Jurisprudencia de Tabasco. Me gustaría que hicieran algunas precisiones, puesto que fue excelente su observación. Sin embargo, no tocaron temas tan trascendentales para las TICs, como por ejemplo las famosas opiniones expertas, que orientan la opinión de la gente hacia cierto producto, cierto sector, y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que tener una visión universal, o de 360 grados, para no perdernos de vista. Otro punto muy importante que son las promociones especiales. O sea, cuando hablamos de promociones especiales no nos podemos enfocar solo ofertas. En el caso de las elecciones, las promociones especiales son las que los candidatos están haciendo, y yo le llamo candidatos porque en realidad son precandidatos. O sea, no podemos torcer la ley o ignorar que la ley no existe. Ahorita no hay candidatos, no hay coordinadores, no hay elecciones de coordinadores, eso no existe en la ley, al menos para la coalición sí, pero para el otro grupo no existe. Entonces, creo que tenemos como autoridades, quienes son autoridades deben de ser objetivos, deben de ser imparciales, rectos en su actuar. ¿Para qué? Para que sean el ejemplo de la juventud. ¿Por qué? Porque si empezamos a simular acciones que no están en la ley, entonces estamos dando un terrible ejemplo a la juventud. Entonces, esas son promociones, es decir, me estoy promocionando como coordinador cuando en realidad soy un precandidato, soy el precandidato, ni siquiera son precandidaturas. Otro punto importante es directo a las emociones. Esta parte es una parte fundamental que quien quiera analizar las TICs o la inteligencia artificial debe saber que quienes se ocupan de este tipo de tecnología no solo lo hacen a través de los mecanismos tecnológicos, sino lo hacen a través de contratar expertos que profundizan en la emoción del hablante o del interviniente. ¿Para qué? Para engancharlo. Y no en vano, a veces el candidato te habla de ciertas situaciones y todo el mundo babea porque dice, sí, ahorita por ejemplo tengo Diego, quien dijo, Diego Niño, que dijo que el presidente, el ministro de la Corte maneja el TikTok y que, se ve muy humano, muy natural. Esa es la idea, enganchar a la juventud, enganchar a ciertos sectores para que piensen que en realidad ese político está actuando de forma objetiva cuando no lo está haciendo, simplemente está jalando electores para un fin político. Entonces, mucho ojo con eso para la juventud. Otro punto, que es el cuarto, que es el poder de la influencia social. Cuando uno pasa un mensaje a la sociedad, hay que tener mucho cuidado, porque cuando se lanza una palabra al viento, ya no puede regresar. ¿Qué sucede cuando alguien sube una publicación que es falsa? Pero que cuando dice, la publicación es falsa, ya está en China. Entonces, es difícil revertir una información falsa, porque mucha gente que tiene pocas posibilidades de acceder a redes, a lo mejor lo escucha de boca en boca, o a lo mejor lo leyó una vez en internet, pero ya no tuvo acceso otra vez y ya no se enteró que la noticia era falsa. Otro punto importante, que es el último, es el emplazamiento de productos y servicios. Lo que los políticos nos venden son productos políticos, no nos venden servicios, desafortunadamente. Entonces, hay que estar muy pendientes, porque lo que nos están vendiendo son, dentro de sus propagandas, una plataforma
que en la mayoría de los casos jamás llega a concretarse. Nos venden ilusiones, ¿para qué? Para engancharnos a través de la emoción. Y entonces, si para una persona adulta es complicado afrontar esas propagandas, porque son propagandas, entonces para un joven es mucho más complicado porque no tiene la experticia, no tiene la madurez, y entonces es más fácil que se enganche. Y no solamente porque hay quien se dedica a hacer estudio de mercado, o sea, la política ahorita desafortunadamente se usa como un producto. Y así como un empresario hace estudios para saber cómo está el mercado de determinado producto, está sucediendo lo mismo en política. Y desafortunadamente, a veces las autoridades no ayudan a que eso cambie, a que entremos a las reglas claras, a las reglas de competencia honestas. Creo que en la medida que tengamos un país donde privilegie la ética y la moral, podremos dejar de preocuparnos porque si la inteligencia artificial pueda causar un daño a la sociedad. El problema no es la inteligencia artificial, el problema es la sociedad. Y entonces tendríamos que ver, yo les recomendaría ver 3 películas: Robocop, E.T. y Cuando el destino nos alcance. En esas películas se van a dar cuenta, son películas de hace 30, 40 años, 20 años, pero ahí nos habla precisamente de la inteligencia artificial. Nos habla de las TICs y nos habla de los peligros cuando quien maneja esa inteligencia artificial es poco ético y poco pro. Y entonces la humanidad estará en riesgo. Es mi participación. Gracias. Gracias, maestra. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces si quieren en el mismo orden en que fueron las participaciones, si gustan hacer algún comentario sobre las 2 preguntas que escucharon. Emily, por favor. Bueno, pues, en contestación a la maestra Vic, sí, exactamente, yo creo que esto de que pues, cualquier persona puede publicar y te puede faltar, inclusive comentaba Diego, podrían crear hasta audios de los políticos cometiendo algún delito, y entonces eso mancha tu imagen. ¿Quién te puede reparar ese daño que te ocasiona? ¿Cómo podríamos restaurar todo esto que puede llegar a generar la inteligencia artificial o las TIC? Pues porque en las redes sociales es muy fácil difundir información, ¿no? Y quién realmente te dice si es cierto o no es cierto esto que se está difundiendo, qué institución es la encargada de proteger realmente lo que se comparte, de proteger, por ejemplo, a los candidatos, a todas estas personas que participan en los procesos electorales, porque también puede ser difamado a las autoridades, ¿no? A un magistrado o algo puede ser difamado a través de estas herramientas. Entonces yo creo que sí es un punto muy importante a destacar y algo que sí tiene que ver las autoridades, cómo regular y cómo manejar esta situación. Bueno, igualmente como lo que comentó la maestra Edith, leí un artículo en Forbes, en la revista, de eso mismo, de los políticos en las redes sociales, y hablaba un experto sobre que son 3 puntos importantes, que primero es la migración de ellos a las redes sociales, luego es la humanización, o sea, claramente ellos nos van a mostrar su lado humano, nos van a mostrar lo que nosotros queremos ver. Y luego de esto, pues van a utilizar claramente estas redes sociales para sus fines políticos. Entonces son 3 puntos importantes que ya actualmente expertos pues obviamente están analizando y pues proponiendo leyes, porque como se mencionó, debe haber una regulación en esto, porque pues como comentó la maestra, pues no son ni precampañas y pues se podría decir que están pues claramente haciendo campañas, entonces pues es algo importante que haya una regularización en todo esto y pues sería todo. Solamente para
igual comentar en relación a lo que mis compañeros comentaron. En una de las preguntas hablábamos del riesgo, y esto es parte del riesgo, lo que comentaba la maestra Edith, es parte de los riesgos que se tienen en las redes sociales. Y pues obviamente nosotros en los comentarios que hacíamos era que se regularizara, que hubiera una medida de tal manera que pudiéramos evitar que se dé una información falsa a través de las redes sociales. Hacíamos ese hincapié, ¿no?, de los riesgos que se tienen en las redes sociales, de cómo los jóvenes pueden quedar enganchados con esta información. Es una realidad que muchas veces lo que vemos en redes tiene que tener características particulares para que se pueda vender, para que pueda ser viral. Mencionando precisamente redes sociales, una persona escuchaba el día de ayer que decía: hay que aprender a distinguir una cosa, cuando algo se hace viral y cuando alguien es famoso. Una información se puede hacer viral porque llega en minutos al otro lado del mundo. Se puede hacer viral. Que esa es la desinformación que a veces nos puede llegar. La desinformación. La desinformación es la que llega más rápido y se hace viral. Aquella que no nos va a cultivar, aquella que no nos va a dar exactamente la realidad, sino aquello que va disfrazado de algo que nos permite enganchar. En mercadotecnia, en los productos, la maestra refería mucho que el producto tiene esas particularidades, y en redes sociales nos venden un producto, cubren una necesidad. Los precandidatos, hablando, como se ha dicho, realmente no estamos en época de campaña, pero las personas se están dando a conocer desde un punto humano. Tenemos que saber que ellos también son humanos, ¿ok? Conocer la vida de la persona nos va a enganchar, nos va a dar a conocer quién es. Es el producto, porque al final de cuentas nos va a vender su persona. Es parte de una mercadotecnia que existe dentro de las redes sociales. Cuando entramos a las redes sociales, ellos nos van a vender lo que queremos escuchar. Esa es la estrategia principal. Entonces eso es lo que se hace viral. Y aquí es donde encontramos el punto de partida de dónde tenemos que regularizar. Cuando estas personas deben de tener acceso de podernos vender su producto. O si estamos en tiempo para ponerles un stop. Mi compañero decía, hay que normalizar, yo lo mencioné, cada uno de nosotros decimos, tenemos que tener un stop por parte de las autoridades, sobre todo en esta materia que es tan delicada. Estamos hablando de una persona que va a estar durante un periodo tomando el poder, en el área donde lo coloquemos. Entonces, creo que esa es la parte importante, poder normalizar, poder regularizar, qué sí se puede dar, qué no se puede, hay que ponerles límites. Definitivamente yo creo que esa es la característica particular. Y el internet, las redes sociales, es lo que nos venden. Es lo que nos venden un producto, un servicio, nos venden eso. Hoy en día lo vemos en los últimos años como los grandes comunicadores, los grandes de nuestro país han vivido un cambio y ellos están también. Hoy en día, que no lo mencioné porque no era parte de nuestras preguntas, nuestro país vecino, ¿quién iba a escuchar que Hollywood iba a estar en huelga? ¿Quién? Nadie. ¿Quiénes no hemos consumido Hollywood desde que nacimos? Y Hollywood, un gran monstruo, porque lo podemos denominar así, hoy en día está en huelga. ¿Quién se lo provocó? Inteligencia artificial. México necesita regular la inteligencia artificial, no solamente en materia electoral, en materia de acceso a la justicia. La tecnología va a venir a ganarnos los espacios que el ser humano está encaminado a tener. ¿Acaso va a desaparecer un abogado porque va a haber una inteligencia artificial que va a poder llevar una demanda? ¿Los jueces van a desaparecer porque la inteligencia artificial va a tomar decisiones por ellos? Yo pienso que no. Yo pienso que nosotros somos más inteligentes que una inteligencia artificial. Ellos existen porque hubo alguien que dijo, vamos a desarrollarlos.
Y creo que lo podemos utilizar como una herramienta, solamente que hay que normalizarlo, número uno, saberlo utilizar y poder poner esas cadenas y esos candados para que no se utilice de manera incorrecta. Gracias. Muy bien, gracias, Verónica. Y Diego, si quieres hacer un comentario. Pues bueno, yo nada más quiero reiterar pues, lo que mencionó la maestra, conforme a que los candidatos nos intentan vender un producto, pues claro, eso no es nuevo. Ahorita por las redes sociales nosotros lo vemos de esa manera, pero yo recuerdo de mis clases de oratoria de que el maestro nos comentaba de qué busca un candidato, o independientemente de un candidato, qué busca, pues venderle algo a la gente, llegar a todo público, y cómo lo hace mediante preparativos, como es igual lo mencionó la maestra. Ellos se preparan para venderlo al público. Antes lo hacían en vivo, ahorita pues lo hacen en redes sociales. Ahorita lo vemos nuevo, entre comillas, pero esto lleva años. Y pues más que nada, pues si nos buscan vender algo, lo están consiguiendo, claro, porque pues ahorita ven que nosotros los jóvenes somos muy fuertes, por algo están llegando a nosotros, y pues como todos sabemos, pues nosotros los jóvenes somos el plan. Gracias. Muy bien. Bueno, creo que también se abarcó un poco de la pregunta que nos hace el compañero que está en la última fila, principalmente la preocupación de la cuestión de la economía y cómo esta inteligencia artificial puede ir desplazando en efecto al ser humano en algunas actividades, y qué mejor ejemplo que el que nos decía Verónica de estos guionistas de Hollywood que justamente están en huelga porque la inteligencia artificial ya está haciendo los guiones. Pues obviamente su salario, retribución, etcétera, pues está yendo para abajo. La otra que nos comentaba, la responsabilidad del Estado, por supuesto, yo creo que, como bien se ha dicho, ya son derechos fundamentales y de alguna forma, como dice nuestro artículo primero, pues se tiene que procurar llevar estos derechos a toda persona que se encuentre en el territorio. Y solamente dos spots antes de darle la palabra para conclusiones también a la doctora. Nos decían estas personas de redes sociales que hay una página, me parece que es una app, se llama verificado.com, y que esto, ellos tienen como que esa responsabilidad de justamente lo que pudiera ser fake news, poder pasar por ese filtro si nosotros tenemos duda de que esto será cierto o no será cierto, lo que se está diciendo de un candidato, de una candidata, de un funcionario, etcétera, y poder ver en verificado.com si es o no una noticia falsa la que nos está llegando, ¿no? Y a lo mejor con esto podemos cuidarnos un poquito de todo el bombardeo que va a haber ahí. Y el otro comercial, que es en Telegram, hay una cuenta del Tribunal Electoral que se llama Acércate del Tribunal Electoral, y ahí le estamos mandando a las gentes que estén en este grupo información permanente de lo que está haciendo el tribunal, las últimas sentencias, los criterios, etcétera, que si quieren pues adentrarse un poquito más en lo que vale la pena en lo que está haciendo ahorita el tribunal, y más que nada lo que va a hacer de aquí en adelante al día de la elección y después de las elecciones, que puedan estar ahí checándolo y pues formarán su propio criterio. Muy bien, pues doctora, por favor, adelante. Pues a manera de cierre, quiero nada más también hacer alusión a lo que comentaba la persona que nos acompaña y que nos hacía ver también otro punto importante, que es cómo estamos expuestos en relación a nuestros datos personales, cómo regularlos. Yo solamente quiero compartirles que actualmente sí tenemos una legislación tanto nacional como estatal, que es la Ley de Protección de Datos Personales, y algo que tenemos la obligación las instituciones es de difundir más estos datos, que son estos derechos que son conocidos como derechos ARCO, es decir, todas las personas tenemos derecho al acceso de nuestra información personal, esas son las iniciales. La segunda es a la rectificación de nuestros datos personales. Si nosotros observamos
que están indebidamente en nuestros datos, podemos exigir esta rectificación. La tercera es la cancelación de nuestros datos personales. Si se transfirió o algún sujeto, entidad, institución tiene mis datos personales sin una previa autorización, yo puedo solicitar esta cancelación de mis datos personales. Y por último es la oposición del tratamiento de los datos personales. Y aquí viene mucho lo que comentaba el licenciado hace rato, que a veces se supone, no se supone, más bien está en la ley, que deben de darse a conocer los avisos de privacidad, que nosotros conozcamos cuál es el tratamiento que se va a dar a nuestros datos personales. Y tendrían que tener esta aplicación de darnos la posibilidad de rechazar el acceso, el tratamiento de nuestros datos personales. Sin embargo, muchas aplicaciones, muchas páginas que encontramos en Internet no tienen esta aplicación para que podamos nosotros rechazarlas. Pero sí que existe. ¿Qué nos hace falta? Pues difundir más estos derechos y que como ciudadanía también acudamos a las instancias correspondientes. A nivel nacional es el INAI y en todos los estados pues hay los órganos garantes de transparencia y acceso a la información pública. Esto es para precisar en torno a ello. Y pues a manera de cierre, creo que ha quedado de manera muy clara por parte de cada una de las jóvenes y de los jóvenes que amablemente estuvieron participando el día de hoy, los alcances, los beneficios y los retos que tenemos en cuanto a la inteligencia artificial y a las tecnologías de la información. Yo celebro que la Escuela Libre de Derecho y Jurisprudencia de nuestro Estado se haya preocupado y también haya establecido esta coordinación con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para que las y los jóvenes tengan esa participación en estos temas que hoy nos conciernen. A quienes ya somos abogadas y abogados, a quienes están ya, tengo entendido, en el último semestre de la carrera y pronto tendremos a las abogadas y a los abogados ejerciendo su profesión en los diferentes ámbitos. Y se van a enfrentar precisamente a esto. Decían algunos de ellos, ¿se van a sustituir a los abogados y a las abogadas? Se habla también, por ahí me dijeron que Verónica está haciendo su tesis en torno a la inteligencia artificial, pero también enfocada a la labor de los juzgadores. Se decía, ¿podría una inteligencia artificial sustituirlos, resolver los asuntos? Y bueno, creo que aquí se han dado muchas respuestas y se ha dicho, tal vez en algunos casos sí tengan un mayor procesamiento de datos. Y si estuviéramos en los casos donde se aplicaba el silogismo jurídico, pues tal vez sería fácil la solución. Pero en mi experiencia, y yo les compartía, de muchos años como juzgadora, puedo decir que una inteligencia artificial no podría de ninguna manera permitirse sustituyera a las y los juzgadores de nuestro país. Porque cuando estamos decidiendo un caso, no solamente lo hacemos en base a datos, en base a pruebas que están en el expediente, o a los artículos que por supuesto una máquina se lo puede saber mejor que yo. En un caso se ponen de antemano las emociones, las circunstancias del caso y sobre todo un juzgador con la sensibilidad, con la perspectiva de analizar cada caso en particular y resolver, no solamente en base al derecho, sino en base a la justicia. ¿Consideraríamos a un juez que nada más una máquina llegara yo a plantearle el caso y ya me sacara la sentencia en automático y me dijera quién tiene la razón? Yo creo que no. La labor de la abogacía en nuestro país, la labor de las y los juzgadores va más allá de simples datos. La labor de todas y de todos nosotros siempre tiene que ser la justicia, la protección de los derechos humanos. Y creo, como bien dice Verónica, en eso sí jamás nos va a superar
una máquina que muy inteligente puede ser en cuanto al procesamiento de datos, pero nunca se va a tener esta sensibilidad que tenemos las personas y los seres humanos. Aprovechemos las tecnologías, saquemos el mayor provecho, pero también preparémonos nosotros para siempre tener esta sensibilidad al resolver los casos, ya sea como litigantes, ya sea como servidores o servidoras públicas, o a quienes tengan el gran privilegio de ser juzgadoras y juzgadores. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Y nuevamente igual muchas gracias a Emily, a Diego, Verónica, a Diego Guzmán también. Y vamos a dar paso a la clausura con un mensaje que nos va a dar la doctora Wadi, por favor. Es tan amable. Muchas gracias. Agradecemos a todas y a todas su participación, así como la de nuestras y nuestros panelistas. Continuamos con el mensaje de clausura del escuchatorio y les pedimos permanecer en sus lugares para escucharlas. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por tenerlos aquí en esta Casa de la Cultura Jurídica. Muchísimas gracias, muchachos. Se ve que son muy inteligentes en este tema sobre inteligencia artificial, que bien la tienen puesta. Espero que de aquí en adelante sigan estudiando, sean buenos abogados. Eso es lo que necesita el país, sobre todo con abogados con mucha ética, que es lo que hace falta mucho en este país. Mucha ética. Muchísimas gracias, doctora Yabel. Mucho gusto tenerte nuevamente aquí en esta Casa de la Cultura, como siempre, experta en temas electorales, a pesar de que tanto tiempo que ya no venías por esta casa, pero volveremos a encontrarnos nuevamente y hacer algunos eventos relacionados precisamente con la protección de datos personales. Muchísimas gracias al licenciado Enrique por haber pues tomado en cuenta esta Casa de la Cultura Jurídica para que pudieran hacer este escuchatorio, que también yo lo busqué, no crea que no, yo lo busqué porque me llamó la atención. Yo dije, ¿cómo voy a solicitar este evento? Me van a decir que escuchatorio, ¿qué cosa es? Lo busqué pero no lo encontré, Fue un invento de la magistrada Mónica, le dice, mando mi saludo y le dice que muy buena palabra buscó para este tema. Y muchísimas gracias a la universidad, al doctor Moscoso, por haber, en representación del rector de la Universidad, de la Escuela Libre de Derecho y Jurisprudencia del Estado de Tabasco, por tomar en cuenta esta Casa de la Cultura para poder realizar este evento. Después de escucharle a todos ustedes sobre este tema interesante, pues se nota que es evidente que las nuevas tecnologías llegaron para quedarse como componente inseparable de nuestro entorno económico, político, jurídico, cultural y social. En todos los temas, la inteligencia artificial y las tecnologías de la información tienen que estar presentes. Ellas han implicado una nueva forma de relacionarnos y de vivir en sociedad, con profundas transformaciones apenas comprensibles, dada la rapidez con la que han pasado a formar parte de nuestro día. A pesar de que ya tiene mucho tiempo lo de la inteligencia artificial, como lo han dicho, pues yo creo que a partir de la pandemia fue lo que se empezó a tener más presencia. Yo considero que una revolución de tal dimensión no puede ser obviada en ninguna ciencia, menos en la jurídica, específicamente el rubro de los derechos fundamentales de naturaleza política electorales. No ha sido ajeno a los impactos de los cambios profundos que se comentan, sobre todo en la materia político-electoral, porque pueden haber muchos fraudes que se pueden manejar a través de este tipo de redes sociales. De ahí precisamente la necesidad y pertinencia de analizar los efectos positivos y negativos, como estuvieron platicando en la mesa, de dichas tecnologías
como acción ineludible para garantizar la continuidad de las sociedades democráticas en razón del impacto que generan hacia las reglas de la democracia misma, las reglas de convivencia en comunidad, de acceso y distribución del poder público, de los pesos y los contrapesos institucionales, pero sobre todo del ejercicio efectivo de los derechos político-electorales y de los derechos con ellos vinculados dentro de estos derechos políticos. Es claro que las tecnologías de la información constituyen un componente inseparable de nuestro entorno económico, como dije anteriormente, político, jurídico, cultural y social, situación que ha implicado una nueva forma de relacionarnos y de vivir en sociedad. Sin embargo, como señalé, hay efectos positivos y negativos. Podemos señalar los efectos positivos como una maximización de recursos humanos y materiales, reducción de tiempos y labor más eficiente y rápida por parte de las autoridades electorales, entre otras. Pero los efectos negativos determinan afectaciones a determinados derechos políticos electorales, al debido proceso, a principios rectores de la función electoral y uso para fines antijurídicos, tales como reproducción de violencia política en razón de género y difusión de noticias falsas, como se estuvo manejando en la mesa. Por consiguiente, es preciso conocer, comprender y regular, como ellos mismos dicen, con la debida oportunidad y formalidad, los efectos negativos de referencia, a fin de implementar acciones concretas dirigidas a minimizar riesgos y garantizar los derechos político-electorales y los derechos humanos con ellos vinculados, así como los principios de certeza jurídica, transparencia y rendición de cuentas que exige el modelo de organización electoral mexicano. Por tanto, debe ser el derecho el que provea los valores de seguridad jurídica y justicia, ya que los miembros de una comunidad regulada por el derecho deben saber, de cara al avance científico, qué pueden esperar, cómo lo pueden usar para su desarrollo y cómo pueden evitar que sus intereses legítimos se vean atropellados. Fue más o menos lo que los panelistas, la magistrada, bueno, la consejera, ya me quedé con mi magistrada, estuvieron manejando en la mesa. Son puntos importantes que debemos de conocer, analizar, y el bien jurídico tiene que ser bien tutelado por personas éticas, que es lo que necesitamos en este país. Muchísimas gracias a todos ustedes por haber estado aquí con nosotros. Muchísimas gracias, consejero, por estar aquí. Y muchísimas gracias a la universidad, que le manda un saludo al señor rector. Aquí tiene su casa. Muchas gracias al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación también por haber estado permitido que aquí en este recinto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se realizara este evento. Muchísimas gracias, muchachos, y muchas felicidades a su equipo. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por sus palabras. A través de la Dirección General de Relaciones Institucionales Nacionales, en colaboración con la Escuela Libre de Derecho y Jurisprudencia de Tabasco y la Casa de la Cultura Jurídica, ministro Manuel Carlos Bautista de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les agradece a todas y a todos su participación de manera presencial y también virtual en este escuchatorio, deseándoles una excelente noche. Muchas gracias.